Seguimos atendiendo la urgencia de la seguridad ciudadana que se desborda, que se les escapa al gobierno. No hay control, no hay un plan claro y obviamente, según las más recientes encuestas, hay mucho miedo del gran porcentaje de peruanos que han sido sondeados por esta encuesta de Datum que ha publicado hoy el diario El Comercio. 87% de peruanos se siente inseguro en su ciudad. Es decir, temen salir a la calle. El gobierno no garantiza lo más elemental, el derecho al libre tránsito, el derecho a la vida. No puede proteger a sus ciudadanos. Es decir, está claudicando en su misión más elemental. Aquí el informe de Jesús Alvarado. Una calurosa y cotidiana tarde de primavera, los alumnos del Colegio Julio César Tello de Atevitarte emprenden el camino hacia sus casas. Los segundos se precipitan sobre las 4:42 de la tarde. Ninguno de los niños o adolescentes puede presentir que un asesino a sueldo circunda a su maestro. Los dos primeros estallidos retumban entre la reja interior y el portón de salida. El tercero nos estremece a todos. El cuarto por fin llega hasta Palacio de Gobierno, en donde fuera de temporada se alista la carpa para el innoble show del ministro Morgan Quero. ¡Julio César Pacheco presente! ¡Justicia! La actuación de un ministro de Estado haciendo arengas, lo único que trae es el repudio de la gente que clama por vivir tranquila. De golpe la tragedia nos reventó en la cara y angustiados asistimos a lo largo del día lunes a una certeza. El Perú no da para más, pero no todos parecen coincidir. ¡Julio César Pacheco presente! ¡Justicia! ¡Julio César Pacheco presente! Pues no bastó el ensayo político del ministro Quero. A su turno, el alfil Santibáñez creyó ver la diagonal libre y tanteó una respuesta que sonó a excusa. Aún diciendo la verdad, el ministro del Interior parecía querer fijar un mensaje. No fue extorsión. Por lo tanto, entiéndase que no hay colegios ni profesores extorsionados, quizá olvidando un pequeño, gran, gigante detalle. Ascope es una provincia de la región La Libertad que tiene un poco más de 2.000 maestros. Ellos tienen que, para llegar a su colegio, pagar cupos que van entre los 5, 7, 10 soles. Se queda corto Lucio Castro. Las extorsiones y amenazas a centros educativos y maestros se multiplican por cientos. Los cupos son el agrio pan de todos los días que el pueblo tiene que tragar a sangre y ruego. Que los delincuentes se sigan adueñando de Perú, no es justo. Ola de delincuencia, crimen transnacional, terrorismo urbano, distintos nombres para un fenómeno que nos deja en vilo. Hoy, en Contracorriente, el análisis más completo de una semana que encendió todas las alarmas. El Perú en alerta máxima. Tras el asesinato del profesor Julio Pacheco, empezaron a alternarse uno tras otro los tropiezos políticos y las acciones criminales. Aún no podíamos recuperarnos de una conmoción y ya nos encontramos frente a un bus de transporte público lleno de pasajeros, baleado. Días después volvimos a asistir atónitos al asesinato de un policía en Barrios Altos, mientras en Miraflores intentaban robar una camioneta. No parábamos de contar los ataques contra ciudadanos a lo largo de todo el país y el gobierno, entonando con sus esfuerzos, solo podía resbalar. La Policía Nacional del Perú acaba de capturar a Iván Quispe Palomino, considerado el mando número 2 de Sendero Luminoso.
Luego de este ostentoso anuncio no pasaron ni 10 minutos y quedó claro que acababan de cometer un exabrupto mayúsculo. Iván Quispe Palomino no era un mando senderista. De hecho, luego de cumplir su condena por terrorismo, lo máximo que se le podía imputar era no haber pagado la reparación civil. Afuera, la delincuencia seguía campeando a sus anchas. En medio de este certamen de inoperancia y miedo, nos preguntamos por las consecuencias del caos que anegan nuestras calles. Por eso buscamos al exministro del Interior Gastón Rodríguez y al analista político César Campos, con quienes intentamos esbozar algunas respuestas. La situación que atraviesa el país es sumamente compleja porque no se ataca el problema en su esencia y se dan solamente medidas paliativas. Medidas paliativas o soluciones aisladas que surgieron desde diversos sectores políticos. Nosotros las resumimos así. 1. Estado de emergencia. Un estado de emergencia tiene que tener dos condiciones fundamentales. La primera se llama planificación. ¿Tú recuerdas cuando se dio el estado de emergencia en San Juan del Lurigancho? ¿Dónde estaba la presidenta? En Estados Unidos. ¿Habrá algún planeamiento para anunciar desde Estados Unidos que porque explotó una granada en una discoteca, ella estaba dando estado de emergencia desde Estados Unidos? Y la segunda es presupuesto para darle lo más importante que tiene un estado de emergencia: sostenibilidad en el tiempo. Entonces, cuando tú comienzas a banalizar, a malutilizar los estados o regímenes de excepción, vas generando impunidad. Ellos saben que pueden agredir policías, que pueden entrar con armas de fuego, porque al final terminan libres. 2. Militarización de la ciudad. Las Fuerzas Armadas deben ser empleados en lugares focalizados para que esa contundencia que tienen nuestras Fuerzas Armadas sea un elemento disuasivo pero concreto. Si tú le vas a dar responsabilidad del orden interno en medio Lima, vas a atomizar sus fuerzas y los vas a hacer menos efectivos y eficientes. Yo nunca he estado de acuerdo en la necesidad de que la Fuerza Armada participe de estas cosas, porque luego vienen las consecuencias de estas organizaciones no gubernamentales sesgadas, izquierdistas, que banalizan incluso la vida humana de quienes defienden la propia Fuerza Armada y nuestra Policía Nacional, acusando a los elementos de estas instituciones de ser asesinos. 3. Aumento de penas por delitos graves. ¿Qué hago yo legislando terrorismo urbano, 2 cadenas perpetuas, 35 años, si no va a haber nadie que las aplique? Cuando la policía sale a hacer su trabajo y los fiscales y jueces no aplican la ley, aún en hechos de flagrancia, con armamento, con explosivos, ¿es un fracaso de la policía o es un fracaso del sistema de justicia? Como vemos, el problema es más complejo y no va de soluciones simples. Quizá articulando estas medidas con un liderazgo claro que congregue las fuerzas de los poderes públicos se pueda contener la embestida. Esto también se dice fácil, pero se desmorona uno de los pilares, primer ministro, y entre tanto la respuesta de los poderes del Estado solo exacerba la confusión. Se ha capturado al brazo armado de la organización criminal El Tren de Aragua. Ojalá y no lo suelten los del Ministerio Público. Los que detentan el poder y deberían asegurar el orden no dejan de mirarse el ombligo en medio de su belicosa e interminable danza. ¿Se le dio de miedo el fiscal? ¿Tiene algún problema con la policía? Por algo no ha querido venir. Esto es una muestra más de que el Ministerio Público no está comprometido en la lucha contra el delito. Hay una desarticulación, por eso digo, del aparato público para poder afrontar este grave problema. En ese quiebre institucional, ¿qué podemos esperar? Un quiebre institucional además que viene de hace mucho tiempo. Mientras tanto, desde un extremo del tablero político, ya calientan las voces que ansían el caos, convocando a paros irreductibles desde un cómodo autoexilio americano.
Este es tu mensaje para Dina, sus ministros cómplices y los delincuentes congresales. Tengan miedo, porque vamos por ustedes. 23 de octubre, paro nacional. 23 de octubre, paro nacional. Paran los transportistas, los profesores, los estudiantes. Se plantan los magistrados del Poder Judicial. Todo pasa muy rápido, todo al mismo tiempo. Y en el interín, el gobierno acéfalo espera quizá algún milagro de octubre. Pero parece que, como en la novela de Reynoso, en octubre no habrá milagros para la casta política peruana. El punto de no retorno está muy cerca. Si no se toman acciones contundentes, vamos a seguir ese camino de llegar probablemente a un Estado fallido. Un Estado fallido que va a ser sobrepasado por más que se pare de cabeza el gobierno, por más que se pare de cabeza el Congreso, y en algún momento conjugarán las agendas y se producirá, desde mi punto de vista, una explosión que ninguno de nosotros deseamos, pero que va a ocurrir como consecuencia de los hechos y la dinámica social que vive el Perú. Para la señora Dina Boluarte, todo está bien, no hay ningún problema, pero la realidad es que el sicariato, las muertes, los homicidios han aumentado exponencialmente. Hechos que son irrefutables, dinámica social que se intensifica. El Perú está siendo sometido por el crimen organizado y quedan expuestas como venas abiertas nuestras carencias institucionales, legales y políticas. Lo que pasa es que no hay liderazgos y el oportunismo izquierdista no sirve ni siquiera para congregar. Eso es lo que salva al gobierno de la señora Boluarte. Pero la indignación está incubada y estamos en un túnel sin salida frente a esto. Atroz, inhumano, sanguinario, cruel, salvaje, feroz, maligno. A los periodistas se nos agotan los adjetivos, a la gente se le agotó la paciencia y al gobierno el oxígeno. Bien, ¿para qué roba? ¿Para que no disparen? ¿Para que no disparen? No queda un milímetro de tregua, señora presidenta. Tampoco hay a dónde correr. Llegó el momento de tomar decisiones. Eso le compete en un Estado de Derecho a quien ejerce la presidencia de la República. Y aquí ya entramos a otro problema, que es algo que debe tener un líder: convicción, pero también ascendencia sobre su Estado. La ascendencia de la señora Boluarte con 4% de respaldo popular es inimaginable. Al caer la noche del viernes, las autoridades tuvieron que liberar a Iván Quispe Palomino. El papelón estaba consumado. No queremos tu saludo, queremos seguridad Vengo, para todos. vengo a solidarizarme con usted. Con nuestro docente en la puerta del colegio. Vengo a solidarizarme con usted. Hoy domingo las calles siguen clamando por soluciones y a pesar de que en esto nadie tiene la última palabra, en algo parece haber cierta sincronía. El GEIN, ¿qué cosa era el GEIN que derrota a Sendero Luminoso? Grupo Especial de Inteligencia. Inteligencia. Inteligencia policial. Inteligencia política. Inteligencia. ¿Será mucho pedir? No voy a renunciar y aquí nos quedamos hasta el 2026 para seguir consiguiendo más logros para el Perú. Vamos con estadísticas, cifras frías, claras, contundentes. En los 156 días de gestión del ministro del Interior, Juan José Santibáñez, han habido 670 asesinatos en Lima Metropolitana. El SINADEF ya proyecta que este va a ser el año con mayor cantidad de asesinatos. Vamos, 1.493 asesinatos, no muertes, asesinatos. Muertes por arma de fuego, cuchillo y otros, explosivos, en fin. Asesinatos hasta el 10 de octubre. El año pasado tuvimos eso en total, todo el año. O sea que ya la proyección va a superar. Hay una denuncia por extorsión cada 24 minutos. Y esas son las que se atreven a denunciar, ¿no? ¿Cuántas? Miles, infinitas, habrán que no conocemos. No hay una estrategia, no existe. La encuesta de Datum del Comercio es realmente escalofriante.
87% de peruanos se siente inseguro en las calles. Y a todo esto se añade el caldo de cultivo perfecto para el caos radical que profesa desde su cómodo exilio, ¿no? Claudia Cisneros. Tengan cuidado, tengan miedo, porque vamos por ustedes. Así estamos, y la verdad que estamos a la deriva. Pero queremos aterrizar esto en una realidad, porque mucho se habla de la extorsión, pero no se conoce cómo duele esto, cómo afecta a las personas, además que no son grandes empresarios millonarios, porque ellos sí pueden conseguir contratar seguridad y blindarse. Si no, estamos hablando de pequeños empresarios que a duras penas sacan adelante sus negocios, muchos de ellos bodegas o pequeños emprendimientos, que son asolados por estos maleantes. Y este es el caso de una mujer que simplemente se ha identificado como Soledad, pero la verdad que su nombre es elocuente e ilustra lo que están padeciendo los peruanos el día de hoy. Ella fue extorsionada por años en San Juan del Lurigancho y vive una auténtica pesadilla. Los delincuentes le prendieron fuego a su casa, que era además su negocio, y ella a duras penas logró reinventarse, se recompuso y empezó de cero con un pequeño colegio. Nuevamente empezaron los extorsionadores a tocarle la puerta, pero su hijo no le comunicó a la madre para que ella no se preocupase. Bueno, los extorsionadores lo mataron, lo asesinaron a sangre fría. Y su madre cuenta este drama que realmente nos debe doler a todos en este estremecedor reportaje de Kimberly Giraldo. Esta es la respuesta violenta e impune de los extorsionadores contra sus víctimas, si éstas no acceden a pagar los cupos. Maldad en su máxima expresión. Estos delincuentes no solo destruyen el patrimonio de sus extorsionadas víctimas, también los asesinan a punta de balazos. Una pesadilla que hoy viven miles de familias y que no es historia solo de hace algunos meses. ¿Cuántos años vive bajo la extorsión? Ya 7 años, con miedo. Son miles de bodegueros, mototaxistas, transportistas y emprendedores los que viven este calvario. Una lamentable realidad que, además de los daños económicos, deja una marca indeleble en la salud mental de las víctimas. ¿De quién se esconde? De los extorsionadores, que me extorsionen o me maten. Tengo miedo. Este año se han registrado más de 14.220 denuncias por extorsión y se calcula que cada 24 minutos hay una nueva víctima. Esta noche en Contracorriente, la historia de una familia que vive bajo extorsión. 6 de la mañana y empieza el día para doña Soledad. Al parecer, una ama de casa que lleva una vida normal con quehaceres domésticos como cualquier otra madre de familia. Pero no es así. Ella guarda una historia llena de tragedia que inició por tener el sueño de un negocio propio. Un sueño que fue arrebatado por extorsionadores. Nosotros cuando fuimos a Jicamarca fue en el 2002. Como era avenida y los carros pasaban, entonces pusimos una tienda. Ella junto a su hijo mayor estaban logrando cumplir su más grande anhelo, tener una casa propia y su emprendimiento. Pero luego de 2 años, sus sueños se harían añicos. Parece que le han estado llamando a mi hijo, pero mi hijo no me quería decir nada. Me decía, ma, pon cámara, ma. Yo decía, ¿pero por qué? Pon, ma, por seguridad, tú sabes. Pero yo lo veía preocupado a él. Me iba tan bien hasta que un día, desde ahí fue mi pesadilla. Con total maldad, en el año 2017 a las 3 de la mañana, estos 3 sujetos, aparentemente los extorsionadores, prendieron fuego a su casa de madera. Toda la familia de Soledad se salvó de milagro.
esposo grita, las bebe, las bebe. Y los vecinos, pues, porque en el video se ha visto que echan la gasolina para no escapar, porque de esquina a esquina echaron toda la gasolina para no poder escapar. Pero como era para la parte de atrás del cerro, pues los vecinos rompieron la reja del costado, entraron por el atrás y me llegaron a sacar a mis hijas primero. Esta mujer de cabellos ondeados y ojos caídos hoy enfrenta su mayor miedo junto a nosotros. Decidió ir a Jicamarca y mostrarnos ella misma toda la tragedia que vivió, a pesar del inmenso temor que esto le genera. Vengo de tiempo en tiempo en mi casita, porque es el único que yo tengo, ¿no? Mi casa. Y vengo así en sorpresa, no vengo continuamente, no. A veces vengo así echada o así echada durmiendo, así. ¿De quién se esconde? De los extorsionadores que me extorsionen o me maten, tengo miedo. Nos acercábamos a la avenida Valle. Soledad no dejaba de mirar cautelosa y vigilante por la ventana. Ella quería mostrarnos cómo quedó lo que era antes el hogar de sus sueños. Así ha quedado, ¿no? Sí, ahí está. Lo que ha quedado. Sí, mira, todo el humo, todo como ha quedado. Esto es lo que ha quedado. Esto es todo lo que ha quedado del incendio que hubo acá. Sí, porque todo se ha derretido. He tratado de poner afuera nomás los parantes. Todo este filo era todo mi tienda, todito era. Ok, ahí estaba su negocio en la parte delantera. Rejas así parado. Y yo lo tapaba con triple, pues, ¿no? En mi cuarto era acá adentro. Este era el cuarto de mis hijas. Estaba aquí allá, de sus hijas. Sí. ¿Usted dónde estaba cuando ocurrió el incendio? En el otro cuarto. ¿Al fondo? Sí, al fondo. Mi esposo gritaba, auxilio, auxilio, las bebes, las bebes. Yo le digo, las bebes. Entonces ahí donde nosotros sacamos y todo estaba pues, de llama. Entonces lo único que salimos por atrás. Acá, si ves, por acá atrás hay una salida. Por atrás hemos escapado con mis hijitas. Salvaron la vida, pues. Ver acá, ver todo esto, le trae recuerdos. Sí, mucha tristeza, porque con tanto sacrificio, pues, nosotros estábamos viviendo, todas mis cosas, todo pues, se quemó, pues nos quedamos en la calle prácticamente, en nada nos quedamos. No, la intención no era asustarnos, sino la intención era matarnos a toda la familia. Esa era la idea, porque echaron gasolina, todo para no poder salir. Y sabía que nosotros vivíamos acá. Y mis hijas eran pequeñas, habían 2 niñas. Por culpa de las extorsiones, pues mira cómo quedó mi casa. Quedé pues en la calle, en nada quedé. Pero ella es resiliente y con sus pocos ahorros no quiso dejarse vencer y decidió empezar de cero y abrir un colegio, siempre de la mano de su hijo mayor, que también era su socio. Después de la quemada, que nos quemaron y todo, bueno, nosotros no nos importó, queríamos seguir a hacer un colegio, ¿no? Ese era nuestro emprendimiento, que no queríamos, sí o sí con mi hijo íbamos a hacer entre los dos, a hacer un colegio. Y lo logramos hacer. Comenzamos a hacer, venían alumnos, hacíamos marketing, todo hemos hecho. Se llenó, el colegio era muy bonito. El colegio empezaba a crecer y los recuerdos de la tragedia de hace algunos años estaba siendo borrado de la memoria de esta familia. Hasta que el 14 de junio del 2022, otra vez los extorsionadores volvieron a atentar contra ellos. Ahora, asesinando a John Aguilar Roldán, el mayor tesoro de Soledad. Vinieron una moto lineal. Lo metieron en la cabeza en presencia de sus hijos estaban en la esquina, ellos vieron todo, nosotros veíamos más allá, corrimos, ya estaba agonizando, ya no podíamos llevar, ya mi hijo estaba muriendo. Solo 30 años tenía Johncito, así lo llamaban todos en el barrio, y dejó en orfandad a sus 4 hijos, todos menores de edad. Acá estaba tirado, le agarré la mano, le comencé a sobar y solamente yo lloraba. No lo podía creer, lo único era llorar. Y hasta ahorita yo lo extraño, a veces mando sus videos, a veces me dice, déjalo descansar, me dice la gente. Pero no es fácil olvidar, no es fácil. Cuando quisiera a Dios pedirle que le dé otra oportunidad, que regrese. No importa, me quedo sin nada, me quedo en la calle, pero que regrese mi hijo.
¿por qué le quitaron la vida? ¿Por qué no me dijeron? ¿Por qué no me avisaron a mí que yo soy su madre? ¿Por qué tenían que matarlo? Yo le hubiese dado todo lo que sea, pero no le hubiesen quitado la vida a mi hijo. Uno a veces deja de que se me quede en la calle, no importa, pero la vida de mi hijo vale mucho. Solo cuando asesinaron a su hijo ella pudo darle sentido a la serie de tragedias que le ocurrían a su familia. Toda la evidencia de extorsión que recibía su hijo John estaba en su celular. Me llegué a enterar que a él lo extorsionaban por intermedio de ese celular. El miedo que yo tenía era su número desaparecerlo. O sea, agarré el chip y lo boté de miedo, porque pensando que por intermedio del chip me van a perseguir donde yo me vaya y me vayan a matar a mí. Ese era mi temor y mi miedo. Yo sí llegué a escuchar, yo comencé a leer ese rato y comencé, ahí vi donde el arma que le estaba amenazando en la cabeza, te voy a tirar. Son 2 años que Soledad no ha vuelto a trabajar por miedo. Hoy ella vive encerrada, con sus sueños de emprendedora a truncos y con un miembro menos de la familia que todos añoran, especialmente Tatiana, la hermana menor de John. Él siempre ha sido la alegría de mi familia, siempre en la Navidad, en los Años Nuevos. Venía con su carro, con todo, venía ahí tocando su clapso y venía, ma, ya vamos a celebrar, ya van a ser las 12. Todas las cosas que nos está pasando, que pasen y que ya no vuelvan a pasar y que Él me cuide desde el cielo. Que se escuche en el cielo que tus hijos están tristes, que tu madre siempre llora, porque tú no merecías morir así. Esta familia busca justicia por la muerte de su ser querido y por arrebatarles todos sus sueños de emprendimiento, pero nunca recibieron ayuda de la policía ni de ninguna autoridad. Cuando voy a la de Digre me pasean. Cuando yo fui esa vez me dijo el policía, me dice el de la de Digre, me dijo, señora, tengo un montón de muertos, usted no es la única. Y no investiga porque no ha ido a averiguar. Nosotros lo agarramos al chofer, lo agarramos el carro, incluso estaba a olor a gasolina que había llevado, y está la prueba, todo. Yo tengo los videos, los que él recoge los delincuentes, los deja, los lleva, todas las pruebas, y lo archivan. Una familia olvidada por la justicia. Por eso, hoy doña Soledad y su familia se cuidan solos, en la medida de lo posible, solo como ellos pueden. Sin el respaldo de nadie, Soledad tiene que vivir hasta el día de hoy escondiéndose, recibiendo de vez en cuando una llamada amenazante, con sus sueños truncados y sin su hijo, su más grande tesoro que se le fue arrebatado solo por dinero. El Vía Crucis de Soledad lo están pasando miles de peruanos que dicen basta ya, porque ven la falta de acción frente a la criminalidad por parte de nuestras autoridades y saben que los delincuentes hoy actúan con absoluta impunidad. Pero nos deja con un nudo en la garganta este reportaje realmente estremecedor de Kimberly Giraldo y de mi amigo Julio Matthews, que es un gran camarógrafo y ha logrado capturar este drama, que es el drama que viven miles de peruanos todos los días. Pero queríamos que ustedes vieran que hay más allá de las estadísticas, de las noticias de portada, de los informes en los noticieros. Vamos a coger una historia para que ustedes entiendan qué es lo que está haciendo la extorsión, no con los más ricos empresarios del país. Ellos tienen plata para contratar seguridad privada. A ellos sí les hace caso la policía y los jueces y tienen abogados de lujo. Esta señora en San Juan está tratando de hacer lo que puede, además colaborando para la educación de su comunidad. Le matan a su hijo, a su tesoro, a lo que más quiere. Esto es lo que está pasando. Esto es lo que tiene que entender el gobierno, que es el clamor del pueblo en general.
Esta señora vive aterrorizada. No puede ni mostrar su rostro cuando va en el auto a casa, porque piensa que la van a matar. Vean ustedes lo que hacen los extorsionadores con su casa. La rocian de gasolina para matarlos de una manera absolutamente cruel. Estos miserables, cuando se les ha llevado las pruebas a la DIRINCRI para que investiguen y den con sus identidades y sean procesados por intento de homicidio, les han dicho: no, tenemos un montón de muertos, señora. Usted no es la única. ¿Qué clase de respuesta es esa? Ya se ha vuelto inhumano el sistema de justicia en nuestro país. Se ha perdido toda empatía y todo contacto con la realidad. Este gobierno y el Congreso también están de espaldas a la población que deben proteger y defender. Y eso está muy claro. Esto que hemos visto es una tragedia sin nombre que padecen miles de peruanos todos los días y cada vez más. Porque estos malditos van por lo que más quieres, van por tu familia, te matan un hijo. Eso es algo que no tiene nombre. Y los que deben proteger a personas como Soledad están absolutamente perdidos. No tienen dirección, no hay liderazgo, no hay un esquema claro de qué es lo que se va a hacer, cómo atacar este problema que ya se desbordó. Tenemos una presidenta que es como un avestruz. Entierra la cabeza, no permite que ningún vocero hable, porque vaya que el día de hoy los dominicales han estado buscando a varios ministros para que den explicaciones y la orden desde el Ejecutivo al más alto nivel ha sido que nadie hable, que nadie declare. Así están. Piensan que si se esconden, el monstruo va a desaparecer. Y no crean que este es un gobierno de derecha, como la izquierda progresista quiere hacer parecer. Este es un gobierno de Perú Libre. Ustedes que votaron por el sombrero Pedro Castillo, eligieron esta plancha presidencial. Les advertimos, va a ser un gobierno corrupto, incompetente, vinculado a radicales. Nos va a llevar a una situación de mucho riesgo, no solo financiero, sino de seguridad. Nadie hizo caso. Estos son los resultados de ser irresponsables a la hora de votar, de dejarnos engañar por falsos dueños de la moral que nos recomendaron votar por ese campesino que representaba, ¿no?, al Perú profundo. Ahí está, pues. Ahí está. Esto es lo que pasa cuando no nos tomamos en serio las elecciones y la democracia. Vamos ahora con otro tema que es también de interés, porque Stephanie Medina ha conseguido mucha información nueva respecto del caso de Andrés Hurtado, más conocido como Chibolín. Parece que él ya no da más, la presión en Lurigancho está que realmente lo afecta, y además el tema de sus hijas, que ya están en mira de la DEA en Estados Unidos, porque ellas viven allá. Lo que ha dicho es: si yo hablo me matan, pero va a tener que colaborar con la justicia, porque si no, la cantidad de pruebas que tienen sobre él son realmente importantes y parece que finalmente va a terminar siendo un colaborador eficaz. Tras la pared amarilla, los filtros de seguridad y las rejas del penal de Lurigancho, Andrés Hurtado, Chibolín, busca ser colaborador eficaz. Está por cumplir sus primeros 20 días en prisión, enfrentándose cada día y cada noche no solo a radical cambio en su estilo de vida. Ya no están los lujos, la opulencia, las luces y las cámaras de televisión. Y sobre todo, tampoco está la buena comida. Rolex, por favor, necesito oro, Rolex, todo mundial.
Mañana es mi aniversario, ahí he colgado en mis redes los regalos que quiero que me hagan. No me manden perfumes, ni flores, ni nada. Sí, en mi pabellón como tal, pero incluso el baño para el... ¿Es hilo o es water? No, es un baño normal, pues, evidentemente, ¿no? ¿Con agua? Tienen problemas de agua, también de alimentación. Yo he visto que la alimentación, incluso para el personal del INPE, lleva a veces hasta en balde. La permanencia en Lurigancho se hace insoportable. La colaboración eficaz podría ser la forma más rápida de salir de prisión. Mientras tanto, afuera, la historia de la telaraña más grande de corrupción y tráfico de influencias de los últimos tiempos sigue creciendo, se sigue enredando y cada semana nos sigue trayendo sorpresas. Iván Siucho Neira es una de las piezas claves de esta historia. Descendiente de un migrante chino que llegó a Perú en 1920, lo vemos, maleta en mano, rumbo a Bélgica. ¿Va a regresar? Completamente. ¿Va a regresar? ¿Y por cuántos días se va y a dónde? 15 días, voy a ver a mi hija. Va a ver a su hijo. ¿Qué responder a las personas que dicen que se va a la fuga? Señorita. Luego de confirmar con pruebas pagos a Andrés Hurtado, Chibolín, para que éste utilice sus influencias para frenar o acelerar investigaciones fiscales por lavado de activos, Iván Siucho, candidato a colaborador eficaz en el caso Guayquis en la sombra, que implica al hermano de la presidenta Dina Boluarte y confesor sincero de la trama fiscal Peralta, Chibolín, dejó el país 20 días después de que el impedimento de salida venciera, sin que la Fiscalía pida su ampliación. Luego que Migraciones certificara que no tenía ningún impedimento, a las 5 de la tarde del viernes tomó un vuelo a Francia, como escala previa a su destino final, Bélgica, donde vive su menor hija. Se comprometió a regresar antes del 7 de noviembre, día que ha sido citado otra vez por la Fiscalía. ¿Te comprometes a regresar? Siempre. ¿Cuándo va a ser la fecha de regreso, más o menos? El 4 regreso. ¿Te vas a algún lado? El 4 de noviembre. ¿Cuándo regresas? 4 de noviembre regreso. La justicia Que todo salga la verdad, nada más. Pero hay alguien que no le cree. ¿Dónde está mi primo? Giancarlo Muley es primo de Iván Siucho y llegó al aeropuerto, según su versión, de sapo. Eso, sin dejar de indignarse por el impedimento de salida del país que no se renovó, por descuido o desidia del Ministerio Público y que le permitió salir a Siucho, instigador y testigo de cargo en la trama de corrupción que tejió con mucha habilidad y pocos escrúpulos, Andrés Hurtado, Chibolín. Eso es mentira, obviamente. ¿Y qué cosa es mentira? ¿Qué cosa es mentira? Que va a regresar, obviamente. Está huyendo. O sea, ¿qué otra explicación tiene? Él ha dicho que... ¿Cuál es el motivo de su presencia acá? ¿Cuál es el motivo de la presencia de este señor Perú? Mi nombre es Augusto Javier Muley. Irónicamente, Iván Siucho Neira sale del país justo cuando el Poder Judicial evalúa impedimento de salida de la madre de esta trama, la fiscal de lavado de activos, Elizabeth Peralta Santur. Y para Augusto Muley, acusado de pagar $1 millón a la dupla Peralta-Chibolín para conseguir la devolución de barras de oro. Le solicitamos una entrevista a Iván Siucho, quien se encuentra en Bélgica. Esto fue lo que nos respondió. Stephanie, buenas noches. Te saludo Iván Siucho. Por el momento me encuentro en Bélgica, aprovechando las vacaciones de mi menor hija. Por ende no te puedo dar una declaración como me lo estás pidiendo, pero regreso el 4 de noviembre y apenas lo haga me comunicaré contigo para brindarte el descargo correspondiente. Aprovecho este mensaje para decirle que el oro devuelto es de los Siucho Neira, porque ese oro fue devuelto a los Muley. La Fiscalía me ha puesto a mí más fácil el tema, porque, vamos a ver, si finalmente el señor Siucho se ha ido de viaje y la investigación no peligra, vamos, y es una persona que se ha acogido a la confesión sincera, ¿qué peligro podría someter a mi patrocinado, que sobre el caso en concreto no es funcionario público, no se le ha aprobado coima y no ha reconocido ningún delito? ¿Podría imponérsele otra medida de coerción? Claro, impedimento de salida, arresto domiciliario, grillete electrónico si desea.
Pero ya está evidenciado que con la partida del señor Ciucho, la investigación, en principio, no tendría ningún peligro de ser cerrada. Se habilita día para devolver el oro en un día sábado y solo participa el fiscal, sin ningún personal asistente fiscal o administrativo que redactara el acta. Durante esta audiencia se dieron revelaciones importantes, luego de la declaración de la huidiza Catherine Medina Mesa ante la Fiscalía, quedando cada vez más claro que su papel era de prestanombre de Hurtado. Catherine Medina Mesa, la mujer que es considerada por la Fiscalía como la testaferro de Andrés Hurtado Chibolín, ha declarado ante el Ministerio Público y señala, y cito, que era prácticamente un hombre de paja en las empresas de Hurtado. Señala que desconoce de los ingresos de dinero y que ella únicamente como apoderada firmaba los documentos que le indicaban, pero que era Andrés Hurtado Chibolín quien manejaba financieramente las empresas, de modo tal que tenía las tarjetas y era el único que podía disfrutar del patrimonio. Es Andrés Hurtado quien le presenta a ella a Javier Muley. Es decir, nuevamente están vinculados a Andrés Hurtado, además de la tarjeta que se encontró en el que le dice mi hijo Andrés Hurtado a Javier Muley, y que se lo presenta para que ella sea la gerente general de la empresa Ceibos. La Fiscalía también se refiere a la empresa Los Ceibos, vinculada a los Muley y de la que Catherine Medina Mesa fue, hasta este año, gerente general. Medina Mesa también ha dicho a la Fiscalía que nunca, a pesar de tener la calidad de gerente general, hizo el manejo administrativo. Fue un hombre de paja. Ella indica que solo la llamaba una secretaria para que acuda a firmar los documentos que se requerían y que por esa función, solo en una oportunidad en el año 2022, recibió utilidades, es decir, recibió dinero, pero que eso nunca más sucedió. Además, que tuvo conversaciones esporádicas con alguno de los socios fundadores y que a Javier Muley se lo presentó Andrés Hurtado Chibolín y que solo lo vio una vez. Pero aquí hay más. Esta noche, en Contracorriente, mientras la telaraña se expande hasta Bélgica, el Poder Judicial y la Fiscalía, la situación de Andrés Hurtado se complica cada día más. A continuación, en exclusiva, las disposiciones del fiscal de lavado de activos que investiga a esta organización, que demuestran que Chibolín está hasta el cuello, que sus gastos y finanzas eran una inmensa lavandería de dinero nada lícito. Roberto sí tuvo una delicadeza conmigo. Ok, ¿cuál fue? De regalarme un carro. Ah, sí. Vaya delicadeza. Claro. Eres un hombre afortunado, Andrés. ¿Sí? Nadie tiene esas delicadezas conmigo. Bueno, no te olvides de que... Nadie. A mí nunca me han regalado un carro. Soy un pobre y triste huevón. El grupo Orión de la Dirección Antidrogas de la Policía de Irandro, que investiga a Chibolín, ha decidido incautar el auto de alta gama BMW que Hurtado dice que le regalaron, que fue una fina cortesía del jugador Roberto Ciucho. El carro estaba inubicable, pero apareció en un centro comercial en Barranco. Luego de que Andrés Hurtado Chibolín dijera que se le regaló un vehículo BMW, este fue encontrado por agentes del grupo Orión de la Dirandro y por el Ministerio Público aquí, en el segundo piso del estacionamiento de Plaza Vea de El Cortijo. Este vehículo ya fue incautado por el Ministerio Público y la Policía Nacional, precisamente por la investigación de lavado de activos que se le está llevando a Andrés Hurtado Chibolín. Los documentos del Ministerio Público dan más detalles. El fiscal de lavado de activos José Manuel Espinosa Bin, colega de Elizabeth Peralta Santur, menciona vínculos de Andrés Hurtado con la minería ilegal y con el narcotráfico, por lo que ha decidido tomar, al igual que el caso, una estrategia expansiva. El fiscal ha solicitado a todas las notarías del Perú revisar si hay alguna escritura pública a nombre de Hurtado, a todas las empresas de luz y agua del país, a ver si hay algún suministro a nombre de Chibolín.
Prácticamente se está peinando todo el Perú para encontrar más evidencias. Su abogado, Elio Riera, habla de una evidencia irrefutable: el voucher de pago de $20.000 para, según Iván Ciucho, evitar el inicio de una investigación por lavado de activos en su contra, el cual sigue existiendo hasta ahora, porque la coima exigida no era de 20, sino de $100.000. Da la trazabilidad donde en la prisión preventiva puede señalar elementos 70 al 72, elemento de convicción de fiscalía. ¿Qué es lo que dice el señor Ciucho? Estos $20.000 me los pide para él. O sea, él reconoce que Andrés Hurtado se lo pidió para él, para labor social, para uso personal, pero para Andrés Hurtado. En ningún momento el señor Ciucho hace referencia en su declaración que tiene como fin la entrega a la doctora Elizabeth Peralta. Pero sí es la postura de la defensa de que Andrés Hurtado sí recibió $20.000. Claro, es un hecho incuestionable porque la trazabilidad está. Lo que hemos postulado como tal es que no ha tenido como fin finalmente el ser utilizado para un delito de corrupción de funcionarios, ¿no? Por su parte, la defensa de Ciucho busca que se extinga la investigación que evitó detener sin éxito con dinero pagado a Chibolín. Estamos desde mayo a la fecha, a octubre, han sucedido 5 meses más, 29 meses en un proceso de investigación preliminar. No es justo que durante esos 29 meses Cuántico haya cerrado sus operaciones, que los señores Ciucho estén en todo el sistema financiero nacional reportados por un proceso de investigación de lavado de activos, sin acceso a créditos. La empresa tuvo que despedir trabajadores. Entonces no guarda ningún sentido. La justicia es justicia cuando es oportuna. Justicia tardía no es justicia. Se espera que Andrés Hurtado y su defensa formalicen ante la Fiscalía su decisión de acogerse a la colaboración eficaz. Y cuanto antes empiece a hablar. Todo esto por 2 razones fundamentales. Hurtado quiere cuanto antes dejar su celda en el pabellón 7 del penal de Lurigancho. Y, no menos importante, el posible acuerdo con las autoridades peruanas tendría la anuencia de la Agencia Estadounidense Antidrogas, DEA, que ha puesto en la mira a sus hijas Yosetti y Génesis, que viven allá. Chibolín hablaría a cambio de salir en libertad y de que no toquen a sus hijas. Bueno, y en su edición dominical, Perú 21 publica una investigación respecto de lo que ha trascendido, ha dicho Andrés Hurtado. Si abres un poquito se ve. Eso. Si hablo, me matan. Andrés Hurtado Chibolín expresa su temor a los fiscales que lo interrogan en su celda. Exconductor quiere hablar sobre sus amigos, entre ellos la suspendida presidenta de la Corte de Lima. Bueno, sí, es una buena investigación de Álvaro Reyes Quinteros. Si hablo, me van a matar, y vamos a entrar un poco en detalle de qué implicancias tiene el hecho de que colabore con la justicia, no solo en el Perú, sino que con la DEA, que ya está presionando a sus hijas en Estados Unidos. Vamos a ir por partes. Primero, son 2 investigaciones en las que está involucrado Andrés Hurtado Chibolín. La primera en la Fiscalía Suprema de Alcides Chinchay, y esta es contra Elizabeth Peralta. ¿Por qué? Porque un superior tiene que investigarla en este caso. Esto es por tráfico de influencias, por todos estos casos, ¿no?, con los que él llamaba a su mamá, ¿no?, el oro liberado a cambio del $1 millón. Luego está el lavado de activos, y esto lo tiene el fiscal José Manuel Espinosa. Y él ha pedido que le escaneen todo, que busquen por doquier, en el ámbito público, en el ámbito privado, en comunicaciones, en notarías, en todas partes, a ver por dónde salta el nombre de Andrés Hurtado. Y obviamente el primer resultado ha sido que todas las empresas que tenía son empresas fachadas, ¿no? Son empresas fachadas. ¿Y qué es lo que hemos conseguido además, que ya no entró en el reportaje de Stephanie Medina? A Ana Ciucho le están amenazando de muerte a través de sus redes sociales. Vamos a ponerlo en pantalla grande, por favor. Maldita miserable, vas a morir. Vas a ver desgraciada. Así que cuídate nomás, ya llega tu hora.
soy del Callao, sicario. Maldita mujerzuela, retráctate de todo lo que has dicho de Andrés Hurtado porque peor va a ser para vos. Yo no hablo por hablar, mujerzuela de M. Tienes 24 horas para que te retractes, ya te dije, o eres mujer muerta. Esto es gravísimo y muy delicado, ¿no? Esta es una amenaza directa en un contexto que sabemos los extorsionadores y los sicarios están actuando sin ningún tipo de problema. Están haciendo lo que mejor les parece ante la ausencia de la autoridad para proteger a ciudadanos, incluso los que están involucrados en casos importantes. Así que desde aquí hacemos conocer esta información para ver si las autoridades protegen a la familia Ciucho de estas amenazas. Pero bueno, todo indica que Andrés Hurtado tenía una relación ya de informante con la DEA. Porque ¿qué es lo que pasa cuando uno se ve involucrado en un caso de narcotráfico? Porque desde el 96 más o menos ya estaba claro que él tenía, ¿no?, una cercanía con Demetrio Chávez Peña Herrera, alias Vaticano, un conocido narcotraficante, y obviamente Estados Unidos lo primero que hace es quitarte la visa. Pero Chibolín tiene su visa, va y viene a Estados Unidos como si nada. Lo que nos hace a nosotros ya sospechar o tener indicios de que él tiene una relación de informante con la DEA. ¿Por qué? Porque él está en el rubro del entretenimiento y es amigo, es entrador, es simpático y es muy cercano a gente vinculada quizás con el narcotráfico y puede haberles ofrecido, no hermano, yo te grabo, yo te hago aquí el video y luego quizás ese material era entregado a las autoridades antidrogas de Estados Unidos, así que ahí lo tenían, ¿no? Pero ya cuando esto ha reventado, ha habido un hecho que ha preocupado a otra agencia, ya a la propia CIA, ¿no?, que vela por las amenazas domésticas que pueden haber en contra ya de Estados Unidos. Y esto tiene que ver con la relación con Abraham Mina, que es un fundamentalista islámico. Ha viajado a Chechenia, ha tenido reuniones con miembros de Al Qaeda. Entonces, esto ya enciende las alertas a otro nivel en Estados Unidos. Y obviamente lo que le piden es, oye, ¿este tipo está acaso consiguiendo financiamiento de todo este dinero ilegal, de la minería ilegal, del narcotráfico, para financiar luego campañas de agresión en contra de los intereses de Estados Unidos? Si ese es el caso, ahí sí vamos a poner el pare, ¿no es cierto? Porque eso no lo van a permitir los norteamericanos. Vamos a ver cómo se decanta todo esto, pero es un caso mucho más complejo de lo que parece. Es mucho más complejo de lo que parece e involucra también, obviamente, la colaboración con la Agencia Antidrogas de Estados Unidos y con la inteligencia al más alto nivel de ese país. No solo va a tener que negociar con el Ministerio Público y el sistema de justicia aquí en el Perú, sino que van a tener que, a su vez, llegar a un acuerdo con la justicia estadounidense, porque ya le pusieron la mira a sus hijas. Y Andrés Hurtado eso es lo que más quiere en este mundo. Y no va a permitir que ellas pasen por un mal rato a cambio de este lío que es tremendo y que lo involucra de una manera clara. De esta no se va a escapar. Vamos ahora con confidencias políticas en Contracorriente. Inminente condena a Toledo. Se acerca la recta final del juicio al expresidente Alejandro Toledo y su condena a una 20 de años de cárcel por corrupción es inminente. Quiero decirles públicamente que yo soy inocente.
Con atrevido descaro, Toledo insiste en negar que recibió millonarias coimas, a pesar que el mismo Jorge Barata, exdirector de la corrupta empresa brasileña Odebrecht, confirmó que en 2004, en un hotel de Copacabana, negoció con Toledo para conseguir la adjudicación de la carretera interoceánica sur, a cambio de una millonaria coima que llegaría a sus manos a través de su amigo Joseph Maiman. De todo corazón, hasta este instante no entiendo por qué estoy involucrado en esto. A los 18 meses de su extradición y después de un año de juicio, parece que todo está consumado. Se espera que la decisión judicial será de 20 años y 6 meses de prisión por haber recibido un soborno de $35 millones de Odebrecht. Como último recurso, Toledo ha alegado que está gravemente enfermo en su afán de buscar piedad. Tengo cáncer, tengo problemas en el corazón y en pocos meses voy a cumplir 80 años. Por favor, déjeme defenderme desde mi casa. Todo indica que ni sus histriónicas súplicas detendrán una sanción ejemplar. El Poder Judicial ha anunciado que el día de mañana, lunes 21 de octubre, se dará el adelanto del fallo de este caso. Otro fiscal con malas calificaciones. En un medio fan de la apartada fiscal Marita Barreto se ha publicado esta foto de ella sacando sus cosas personales de su poderoso despacho de coordinadora del EFICOP en el 5º piso del edificio del Ministerio Público en la avenida Bancay. Pero al que ha dejado Barreto en el EFICOP es a su amigo y compañero de estudios en la Universidad Peruana Los Andes de Huancayo, Carlos Ordaya López, otro fiscal provisional que tiene a su cargo el caso Los Guayquis en la sombra. Ordaya López, al igual que Barreto, no fue un alumno destacado en la Facultad de Derecho. Su récord académico lo delata como un alumno mediocre, con bajas calificaciones y varios cursos jalados. Quizá haya sido porque mientras estudiaba en la UPLA, simultáneamente trabajaba como suboficial de la policía. Será por esta mediocre formación jurídica que el fiscal Ordaya perdió una batalla esta semana, pues una sala superior del Poder Judicial ordenó la libertad de 3 supuestos integrantes de los Guayquis en la sombra, porque sostienen los jueces superiores en su fallo, el peligro procesal no ha sido acreditado. La flamante fiscal de la Nación, Delia Espinosa, debe organizar con urgencia el EFICOP, si no, todas las batallas contra la corrupción al más alto nivel estarán perdidas. Espadaro sigue acosando. En Contracorriente presentamos hasta 2 testimonios de jóvenes que, con pruebas en manos, sostienen que el alcalde provincial del Callao, Pedro Espadaro, los acosaba sexualmente, que incluso los citó a su departamento para dar rienda suelta a sus pulsiones sexuales. Dimos a conocer cómo el ex congresista y actual alcalde utilizaba cuentas falsas para captar a sus víctimas vía redes sociales, ganarse su confianza y así convencerlos de un encuentro presencial. Un modus operandi que coincide con todas las versiones de los denunciantes. Después de exponerlo públicamente, no han dejado de llegarnos una cantidad considerable de denuncias de más jóvenes que aseguran haber vivido lo mismo. Incluso nos hicieron llegar esta foto que corresponde a un chat de Espadaro con un joven. Como vemos, tal parece que la red de Espadaro es más larga y diversa de lo que pensábamos. La nueva fiscal de la Nación. En una inusual junta de fiscales supremos, con solo 4 integrantes en lugar de 7, se eligió a Delia Espinosa Valenzuela como fiscal de la Nación hasta el 2027, en reemplazo del interino Juan Carlos Villena, quien asumió el cargo tras la destitución de Patricia Benavides, investigada por encabezar una presunta red criminal. Siempre me he conducido con sentido de responsabilidad, de respeto al Estado de Derecho, al debido proceso y a un sentido humanitario.
Su nombramiento ha generado una serie de reacciones en el Congreso, donde algunos parlamentarios calificaron su elección como ilegítima e irregular, porque consideran que la Junta de Fiscales Supremos adelantó los procesos innecesariamente. Además, también se ha comentado sobre un presunto enriquecimiento ilícito y desbalance patrimonial, puesto en evidencia cuando postulaba a Fiscal Suprema ante la JNJ. Apenas juramente, Adelia Espinosa le espera arduo trabajo para limpiar el Ministerio Público, que en los últimos años atraviesa por una severa crisis de integridad e idoneidad. Su principal tarea debiera ser reorganizar los equipos especiales como Lavallato y Eficop, sumidos en verdaderos escándalos de idoneidad y acusados de armar casos y forzar figuras penales. Espinosa debe empezar a devolver la meritocracia al Ministerio Público. Oportunista Noblecilla. El exministro de Pedro Castillo y abogado de Cerrón y Bermejo, Raúl Noblecilla Olaichea, ha visitado a Andrés Hurtado Chibolín en el penal de Lurigancho para ofrecer sus servicios de defensa legal gratuitos a cambio de que éste incluya en sus acusaciones a los adversarios políticos de la izquierda radical que él representa. Así lo dejó entrever el excongresista Jorge del Castillo en un post que publicó en la red social X, antes Twitter. Lo curioso es que Noblecilla, en su respuesta a tal versión, no ha negado para nada que estaría ofreciendo defender a Chibolín en las investigaciones penales que enfrenta. Así lo vemos en este comunicado. Todos tienen derecho a ser defendidos y cada abogado tiene la opción de elegir a sus defendidos en función de su compromiso con la justicia. No es la primera vez que Raúl Noblecilla Olaichea, el dilecto sobrino de Adolfo Olaichea Caguas, el embajador de Sendero Luminoso en Europa, hace este tipo de maniobras con detenidos por casos de corrupción. En el pasado también se acercó a Luis Nava, el testigo de cargo contra Alan García. Bueno, y Clara Elvira Ospina se encargó de limpiar la casa en América Televisión y de afinar todo el aparato periodístico para mostrarnos a un Pedro Castillo que era un hombre del pueblo, que trabajaba el campo, descalzo, un profesor rural, un hombre humilde. Todo esto fue, por supuesto, una gran mentira, un gran engaño. Y ella estaba a cargo de la dirección del canal más importante y con mayor influencia del país. Por esa grave irresponsabilidad de esta periodista colombiana que manejaba el medio más importante del Perú, ella fue separada de su cargo. Porque los Miro Quesada obviamente se dieron cuenta de que ella estaba siguiendo el libreto de Gustavo Mome y compañía, y no lo que realmente el directorio del canal y más arriba del comercio pensaban era lo más responsable. Después la siguieron, no renunciaron, todos indignados, los dignos acompañantes de ella, y formaron el grupo Epicentro, que es un medio que aparece en redes sin mayor impacto, sin mayor relevancia, pero que tiene algunos favoritos, ¿no?, que aparecen a cada rato y a quienes no cuestionan. Hay 3 ONGs, ¿no?, que están auspiciando con dinero a Epicentro. Idea Internacional y Promsex sí son fruto de un convenio que ha hecho público Epicentro, pero APRODE no. Y APRODE les paga a Clara Elvira Ospina, a Nusca Buenaluque, David Gómez Fernandini y Daniel Llovera. Les paga sueldos trimestrales que tenemos aquí, los recibos. Y finalmente, cuando ellos tienen que tratar con los representantes de APRODE sobre temas de interés nacional, no hacen ningún disclaimer, pero después vienen a dar, obviamente, clases de ética periodística, ¿no? Ellos son los limpios y su trabajo es impecable, ¿no?, incuestionable. Aquí, en esta nota de Maricielo del Castillo, los desnudamos y los mostramos por lo que son.
exclusivo, los miles de dólares repartidos por las organizaciones no gubernamentales como parte de su programa de intromisión habitual, ahora enfocados en impactar en la opinión pública. La infiltración de las ONGs defensoras de sus propios intereses no solo llega, como ya lo hemos evidenciado aquí, en contracorriente a las políticas públicas y el sistema de administración de justicia. A los que nos estén viendo venir, que lo vais a pasar bien, lo vais a pasar bien. Hoy apuntan a una nueva esfera, a la agenda mediática, la pauta informativa, con la ayuda de sus nuevos aliados mediante asesorías y colaboraciones que ponen en tela de juicio la imparcialidad e independencia de algunos periodistas, que paradójicamente se venden como independientes, como la vanguardia de una sólida ética periodística. Pero sí existe una falta absoluta de transparencia y ética profesional. Esta noche en Contracorriente, los nuevos voceros periodísticos de las poderosas ONGs y sus honorarios por miles de dólares. Para todo indica promocionar desde sus medios digitales los intereses inconfesables de sus patrocinadores. Hemos pasado de la prensa subsidiada al periodismo dependiente. Como consecuencia del dinero que reciben, son ventrílocos de determinados intereses y transmiten lo que quieren esos intereses foráneos a nosotros. Aquí hay un evidente conflicto de interés. Tan solo el año pasado, las ONGs recibieron de la cooperación técnica internacional o de sus patrocinados extranjeros una suma que superó los 400 millones de dólares. Financiamiento que carece de la supervisión por APSI, la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, gracias a la sentencia del Tribunal Constitucional, que en el 2007 resolvió que las ONGs con aporte de capital privado no están obligadas a rendir cuentas. Hay fondos que han pasado a través de determinadas ONG, fondos externos, que por ejemplo son 7 millones de dólares. De los 7 millones de dólares, 2.700.000 han pasado a prensa paralela. Y esta prensa paralela no obedece al requerimiento de los peruanos, obedece justamente a las indicaciones de todos estos grupos extranjeros. Es el caso de un conocido proyecto firmado por las ONG IDEA Internacional y Agencia Estadounidense de Desarrollo Internacional, USAID, donde uno de los afortunados medios financiados que aparecen en esta larga lista es Epicentro TV, el medio autoproclamado independiente, dirigido por la periodista colombiana Clara Elvira Ospina. Epicentro recibió la generosa suma de $70.000. Tal como lo exponen en su página web, Epicentro menciona la cooperación con IDEA Internacional para la campaña Candidaturas Visibles, cooperación por la cual su directora, Clara Elvira Ospina, recibió 6.682 soles, al igual que su colega española Anuska Buenaluque, por la publicación de 36 programas en su portal digital. Por ejemplo, en el caso de IDEA Internacional, yo creo que han sido súper transparentes y a nadie le queda ningún sabor raro, ¿no? Es claro que esa ONG les ha dado financiamiento. Lo que tiene que haber es transparencia para que el público conozca quién le para la olla a cada periodista y pueda, por consiguiente, juzgar quién merece su credibilidad y quién no. Pero ¿qué ocurre cuando el pago a periodistas es solapado y esconde el patrocinio de los intereses de determinadas ONGs? Pero una fuente mía me contó que cuando... Epicentro TV fue fundado en julio del 2021 tras el despido de Clara Elvira Ospina como directora periodística de América Televisión y Canal N por discrepancias con el directorio de Plural TV en la cobertura periodística de la segunda vuelta electoral del 2021, donde disputaron la presidencia Keiko Fujimori y Pedro Castillo. Junto a Ospina renunciaron 8 periodistas más, de los cuales Anuska Buenaluque, Daniel Llovera, David Gómez Fernandini y Gabriela García, junto a su exdirectora, fundaron Epicentro TV, el autoproclamado medio digital independiente. Ahora
Ahora descubrimos que son dependientes, pero del dinero que reciben de las ONGs y los intereses extranjeros inconfesables. Pero en este caso, ¿quiénes? En tan solo 6 recibos por honorarios profesionales, la periodista colombiana Elvira Ospina Garzón ha cobrado $17.743, es decir, 67.423 soles, dinero que le asegura a ONG APRODE que su agenda, su narrativa y sus intereses serán expuestos y defendidos sin duda ni murmuraciones en Epicentro TV. Si usted recibe platas o dinero de algunas ONGs, se está convirtiendo necesariamente en un jornalero o un asalariado que transmite líneas informativas de lo que quieren estas ONGs. Igual de afortunada es la reportera española Ana Buenaluque Escolano, Anuska para los amigos, quien ha emitido 7 recibos por honorarios profesionales a la ONG Asociación Pro Derechos Humanos APRODE, por un total de $19.586, es decir, 74.427 soles, que rápidamente se vieron retribuidos en la pantalla digital y alternativa de Epicentro TV. La exposición de la agenda de APRODE en Epicentro es evidente. Son decenas de entrevistas a voceros y directivos de la ONG, coberturas especiales a las marchas que ellos mismos organizan, la repetición del mismo discurso ideológico, todo desde la trinchera de una autoproclamada prensa alternativa e independiente. Sí, independiente de verdad, a la hora de declarar a sus seguidores quién les paga sus recibos por honorarios profesionales, independiente del rigor periodístico, del deber de buscar las dos versiones en una historia. Estos 2 periodistas que se ha determinado que han recibido varios miles de dólares de APRODE, pues han cometido una falta de transparencia total, una falta ética, y definitivamente ha habido conflicto de intereses, informando a favor de su cliente, porque APRODE se convierte en su cliente. No están informando, están desinformando, porque detrás hay un interés económico. Queda claro entonces que se trata de una estrategia propagandística con epicentro en un medio digital, medio que se limita a repetir acríticamente la versión de la ONG que les paga sus sueldos. Es, para todo efecto práctico, propaganda con un sesgo ideológico determinado, camuflada como noticias de interés público. Lo que tiene que saberse es la transparencia, ¿no? Porque si un medio de comunicación está cubriendo, entrevistando, básicamente publicitando las actividades de una ONG que le transfiere dinero a los periodistas que trabajan ahí, eso se puede prestar, aparentemente podría ser un conflicto de interés, algo contrario a la ética profesional. Nos comunicamos con ambas periodistas para obtener sus descargos, pero ninguna contestó a nuestras preguntas. Vinimos en busca de la señora Clara Elvira Ospina para conocer su versión respecto a sus recibos por más de $17.000 solamente de APRODE. Eso que hay más recibos de otras ONGs. Sin embargo, parece que la periodista prefiere no responder. Lo cierto es que el dinero que recibe APRODE y que sirve para pagarles el sueldo a los periodistas de Epicentro sale de los poderosos e inconfesables intereses de los patrocinados foráneos. Financiamientos que, como ya señalamos, no están obligados a declarar por la falta de regulación de la APSI. Hay $500 millones al año de cooperación no reembolsable y que casi todo se justamente pasa a través de estas ONGs. Por eso el no querer ser transparentes. A usted y a mí nos exigen transparencia, y ahora que escuchan la palabra transparencia para ellos, se niegan en todos los idiomas. La independencia e imparcialidad periodística están en juego. La conexión
contradicción entre la línea editorial de un medio con los intereses de la institución que les paga a sus periodistas queda en evidencia. Podemos decir con las pruebas en la mano que el medio Epicentro TV sí es independiente, pero independiente a la verdad, a la coherencia y a lo más sagrado para un periodista: trabajar para la gente, no para la ONG que te paga el sueldo. Somos un fracaso. Yo siento eso. Estos recibos por honorarios profesionales, celosamente escondidos por los autodenominados periodistas independientes, desatarán un terremoto en el ecosistema mediático de la prensa de doble rasero. Con Epicentro en Epicentro TV. Ajá. O sea, APRODE les paga jugosas sumas de manera trimestral, como queda demostrado, y hacen la campaña de APRODE. No cuestionan el otro lado, no hacen periodismo, se suman a las marchas a placer de los defensores de derechos humanos. Son sus clientes, hacen lo que ellos les dicen. Eso no es periodismo independiente, está claro. Un total de $17.745.93 ha cobrado Clara Elvira Ospina y Anuska un poco más, ¿ah? Anuska Buenaluque, $19.585.93 en dólares, ¿ah? Y bueno, obviamente, revisando la agenda de Epicentro, aquí no hay un trabajo imparcial respecto de cualquier cuestionamiento que se pueda hacer a APRODE y a otras ONGs vinculadas a su línea de supuesta defensa de los derechos humanos en nuestro país. Vamos con un ejemplo claro. Ellos solamente hablan de una cifra luego de las muertes ocasionadas cuando Dina Boluarte asume la presidencia. Dice que son 49 muertes atribuidas solo al uso excesivo de fuerza por parte de las fuerzas del orden en Puno, Ayacucho, Andahuaylas. Pero esas no son las únicas muertes. Hay un total de 69 muertes, pero las otras 20 no les conviene a estas asociaciones de derechos humanos que se conozcan. ¿Por qué? Porque son los 8 soldados ahogados en Puno, es el oficial Sonco masacrado por las turbas, son los 3 niños muertos en ambulancia porque no llegaron al hospital, no sé, la familia que se volcó por tratar de encontrar una ruta alterna. No, esas muertes las acomodan, las sacan, las desplazan. ¿Por qué? Porque sus jefes, los que les pagan su sueldo, les dicen, no, hay que subrayar solo las 49 muertes que se le atribuyen a la fuerza excesiva de Dina asesina. Y ahí van con ese discurso y de manera implacable lo tratan de forzar en su poco exitoso portal Epicentro. No tiene tampoco acogida, es aburrido, ¿no? Es interminable, es desgastante, tienen poca empatía y nulo encanto los conductores de este portal, ¿no? Pero ahí está, le cobran a los que no son tan tontos de darles dinero pensando que van a poder tener alguna influencia. Esta cobertura sesgada, ¿no? Porque reciben dinero de APRODE, ellos lo están haciendo porque les pagan sus sueldos. Entonces, ¿dónde está la independencia? ¿Dónde está la ética profesional que tanto profesa Clara Elvira Ospina? No es una prensa independiente, es una prensa dependiente más bien. Pero ellos ahí están, siempre dándonos lecciones de ética periodística. Tenemos más, ya se van a enterar. Y vamos ahora con el caso de Carlos Rivera, que entra en similares contradicciones. Él es el abanderado de la lucha en contra del pacto infame que supuestamente nos gobierna, ¿no? El defensor a ultranza de los derechos humanos, el abogado de las causas justas. Pero hay una estafa millonaria, la más grande quizás en el Perú, donde se coludieron funcionarios corruptos con malos empresarios que han estafado al banco BBVA por la friolera de 280 millones de soles. El principal investigado y acusado
porque ya está formalizado esto, hay una acusación penal, es Marco Antonio Gaitán Chunga. Y tiene dos abogados. El primero es Carlos Rivera, ¿no?, que al parecer ahora se dedica a defender a estafadores de cuello y corbata. Y el segundo es Sandro Paredes Quirós. Es un ex fiscal destituido por la Junta Nacional de Justicia. Esa misma que el propio Rivera y compañía dicen que es intocable, que es lo máximo, ¿no?, que nunca se equivoca, que si se van claudica la democracia. Ya, ellos lo defenestraron. ¿Por qué? Por ser parte de la mafia de cuellos blancos. Ese es el abogado con que trabaja ahora Carlos Rivera, con un cuello blanco. Me imagino que a Gustavo Gorriti le dará patatús, ¿no? Y además en defensa de un estafador. Esto y más en el siguiente reportaje de Thaís Casalino. A nombre del Instituto de Defensa Legal debemos hacer llegar nuestros más cordiales saludos a una institución fundamental en este país como es el Ministerio Público. En los últimos tiempos ha vivido tiempos difíciles, pero aún así ha sabido responder a retos fundamentales de la democracia, como la vigencia de la legalidad y la persecución de hechos particularmente graves, como en el caso de la Bajada. La ética profesional tiene que ver con precisamente actuar correctamente dentro de la profesión. Los abogados tenemos deberes éticos. No mentir, ayudar a la justicia, no falsificar, no sobornar, declarar los conflictos de interés, ¿no? Y esto se extiende a todos los abogados, más aún a los que tenemos algún tipo de exposición pública o mediática. ¿Usted está asumiendo la defensa junto a Carlos Rivera Paz? Sí, claro, tengo entendido que sí, está el doctor Rivera también. Al teléfono, un fiscal supremo adjunto, destituido por la Junta Nacional de Justicia, acusado de pertenecer a la supuesta organización Los Cuellos Blancos del Puerto, el caso emblemático de IDL Reporteros, nos confirma que se ha asociado con Carlos Rivera Paz, abogado del director de IDL Reporteros, Gustavo Gorriti, y de muchas causas más, supuestamente defendibles. Hola, buenos días. Soy Thaís Casalino. Quería solicitar una entrevista con Carlos Rivera Paz. ¿Sobre qué tema es? Estoy haciendo un reportaje sobre el BBVA y él ha asumido la defensa de un funcionario, de Marco Antonio Gaitán Chunga. En el intercomunicador, la secretaria del Instituto de Defensa Legal IDL escuda a su coordinador. Atención. Esta es una más del abogado Carlos Rivera Paz, autoproclamado defensor de los derechos humanos de este país, camuflando otros inconfesables intereses. Este sobre cerrado llegó a nuestra redacción en esta semana, conteniendo estos documentos. Son los recibos por honorarios profesionales desde el 2015 del abogado Carlos Rivera Paz. Contracorriente tuvo acceso a corroborar la veracidad de cada uno de ellos, que descubren la verdadera posición del supuesto defensor de derechos humanos. Carlos Rivera Paz es capaz de defender a quien le pague, desde depredadores sexuales, funcionarios acusados por corrupción, y comparte además defensa con un ex fiscal separado por la Junta Nacional de Justicia por supuestamente pertenecer a la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto. Todos los detalles en los siguientes minutos, aquí en Contracorriente. ¿De cuánto dinero estamos hablando de fraude? Varios millones de soles. 280 más o menos. Aproximadamente. Dólares. Que involucra a varios empresarios, no solamente a 1, 2 o 5, sino más en aproximadamente más de 30, casi 40 operaciones financieras. Estamos hablando del método de leasing, ¿no? Leasing, efectivamente, y otorgamiento de letras de cambio. Se trata de la denuncia más grande de defraudación de la banca en este país. 280 millones de soles en pérdidas. El BBVA ha denunciado a 16 empresarios y 4 exfuncionarios. En la denuncia que efectúa el banco coloca principalmente a un funcionario, que es el señor Marco Gaitán Chunga. En medio de una de las zonas más exclusivas de San Isidro, estamos buscando a Marco Antonio Gaitán Chunga, uno de los funcionarios denunciados por el BBVA y que Carlos Rivera defiende.
ingeniero industrial Marco Gaitán Chunga era el jefe de la oficina del centro comercial Plaza Lima Norte cuando ocurrieron los hechos y las operaciones llevan su firma y autorización. Además, en la denuncia es señalado como el cabecilla de una supuesta organización criminal instalada en el banco para, a través de operaciones fraudulentas de leasing y empresas fachadas de bienes, estafar al banco por alrededor de $75 millones. Desde febrero, como consta en este documento, designó a Sandro Mario Paredes Quirós como su abogado. Y cito: designo como mi defensa conjunta al abogado Sandro Mario Paredes Quirós con registro CAP 851 a efectos de que pueda ejercer mi defensa conjunta con el abogado Carlos Rivera Paz, anteriormente apersonado. Podría interpretarse como una forma de doble rasero, porque yo no puedo salir a defender una causa grande y me estoy asociando con alguien que le ha perjudicado al país o que al menos está investigado, que está cuestionado por eso. El socio de Carlos Rivera Paz en esta defensa es el ex fiscal supremo Sandro Mario Paredes Quirós, separado por la Junta Nacional de Justicia en el 2023, acusado de traficar con sus influencias en favor del ex gobernador del Callao, José Mandriotti Castro, también denunciado por corrupción. Pero además, a Paredes Quirós se le incluye dentro de la organización criminal llamada Los Cuellos Blancos del Puerto. Buenos días, estoy tratando de comunicarme con el señor Sandro Mario Paredes Quirós. Él habla. Sabemos que usted ha asumido la defensa de un exfuncionario del BBVA, Chunga Gaitán. Ya. Usted Sí. es su abogado, ¿no es cierto? Sí. Queríamos ver si es que lo podríamos entrevistar acerca del caso. No, señorita, eso es algo muy reservado. Y usted está asumiendo la defensa junto a Carlos Rivera Paz. Sabemos que también es abogado de Chunga. Claro, tengo entendido que sí, está el doctor Rivera también. O sea, ¿ustedes juntos están haciendo una defensa conjunta? Claro. ¿Se ha reunido con Carlos Rivera Paz? Discúlpeme, por favor, no la puedo atender más. Quienes estamos en una línea de defensa de intereses mucho más grandes y tenemos la exposición mediática, tenemos que cuidar bien con quién nos asociamos. Eso es reputacionalmente cuestionable y éticamente dudoso. Pero si volvemos al sobre cerrado que llegó a nuestra redacción conteniendo los recibos por honorarios profesionales emitidos por el abogado Rivera Paz desde el 2015, el coordinador legal de IDL, la ONG más influenciadora del país, tendría mucho que explicar. Entre sus clientes se cuentan varias entidades del Estado, pues habría sido el favorito en ser elegido para la defensa legal de funcionarios denunciados por corrupción, colusión, cohecho y tráfico de influencias. Rivera dice defender los derechos humanos, pero no tiene ningún empacho en defender a funcionarios acusados de haberse robado el dinero de todos los peruanos. Aspiramos a que el Ministerio Público se consolide como institución, se consolida como organización fundamental del respeto y de la vigencia de los derechos fundamentales en un país como el Perú. Todos los peruanos le hemos pagado a Carlos Rivera por defender a funcionarios denunciados por la SUNAT, 73.600 soles. A los denunciados por el Minedu, 50.876. A los del Fondo Metropolitano de Inversiones, 9.660. Ministerio de Vivienda, 11.962. Oficina de Normalización Previsional, ONP, 41.768. Y la lista continúa hasta acumular la nada despreciable suma de 220.526 soles que el engreído abogado de IDL se embolsicó de nuestros impuestos. En cualquier momento. Un negocio redondo que Rivera Paz no transparenta y camufla bajo la etiqueta de defensor de los derechos humanos. Según la última encuesta de poder, publicada en la revista Semana Económica, el Instituto de Defensa Legal IDL es la ONG más poderosa del país. Carlos Rivera, sin duda, como coordinador del área legal de IDL, usa ese poder para defender otras causas inconfesables. No tiene rubor para asumir la defensa de senderistas, depredadores sexuales, corruptos y ahora estafadores de cuello y corbata. La pregunta es si sus socios y camaradas de IDL saben de sus abultados recibos por honorarios profesionales y de sus polémicas defensas que colisionan supuestamente con los principios de la ONG.
sabrá su defendido Gustavo Gorriti, el director de IDL Reporteros, que ahora su esforzado abogado comparte defensa con un integrante de los Cuellos Blancos del Puerto, esa supuesta organización criminal que Gorriti y sus pupilos han denunciado reiteradamente, administrando interesadamente los audios que Pablo Sánchez le entregó. Si continuamos leyendo, se describe a sí mismo como un abogado penalista con amplia y reconocida experiencia en la defensa de casos graves de violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, así como en el litigio de casos complejos. Lo que le ha faltado decir a Rivera es que también defiende causas no tan nobles, como patrocinar a senderistas acusados de crímenes atroces contra los derechos humanos, también a un depredador sexual o a una pseudoambientalista como Lucila Pautrat o Yarsun, que tiene millones de dólares en cuentas offshore de paraísos fiscales. El dinero que recibe no sabemos de quién por criminalizar actividades legales y empresas privadas en la Amazonía peruana. Pautrat, a través de su ONG Quené, le ha pagado al abogado Carlos Rivera Paz hasta ahora 51.980 soles por denunciar a la prensa que la pone en evidencia. Es decir, Rivera cobra por criminalizar a la prensa de investigación, atentando contra el derecho a saber de los peruanos. El caso de Quené, concretamente, a mí me parece una aberración contra la libre empresa de parte de una ONG armada para perseguir una empresa honorable y que da mucho trabajo a gente durante 10 años. Eso me parece perverso. El caso Quené lo expusimos a inicios de este año. Un completo informe que ponía al descubierto a la pseudoambientalista Lucila Pautrat, fundadora de una ONG que no tiene físicamente un lugar y funciona a través de una página web solo para hostigar y denunciar empresas formales en la selva. Evidenciamos con testimonios y pruebas a su testaferro, Inés Menacho, las propiedades que ostenta y las millonarias cuentas offshore en Panamá y otros paraísos fiscales que no declara. Este reportaje nos valió que Carlos Rivera Paz y el IDL nos pongan hasta 5 denuncias penales en una poco disimulada operación de amedrentamiento y criminalización de nuestro trabajo periodístico. Defender una causa así, cuando tú supuestamente defiendes los derechos humanos, hay una contraposición evidente, porque estás abusando de tu rol como abogado influenciador para defender una causa que evidentemente también perjudica los derechos humanos de las personas que están siendo beneficiadas por esas empresas, que son personas campesinas y también tienen derechos humanos y derecho al trabajo. Por lo menos estas causas de Carlos Rivera Paz ya están expuestas, aunque sabemos que hay más. Su modus operandi es querellar, pero no a nombre de IDL, sino de sus patrocinados. Fue el caso de la congresista Marta Moyano, que recibió una notificación de parte de la senderista convicta y confesa Jenny Romero Coro. Recibo una notificación, es decir, la camarada Lucero contrató, no sé con qué plata, o a IDL, al señor Rivera. Lo contrató como su abogado y me presentan una querella. Y no puede ser que a lo largo de estos años el Perú haya tenido que soportar tener instituciones como IDL que simplemente, abiertamente puedan defender terroristas. A nombre del Instituto de Defensa Legal debemos hacer llegar nuestros más cordiales saludos a una institución fundamental en este país como es el Ministerio Público. En los últimos tiempos ha vivido tiempos difíciles, pero aún así ha sabido responder. Carlos Rivera Paz es un ejemplo de cómo funcionan las ONGs progresistas en el Perú. Públicamente dicen defender causas nobles, pero fieles a su doble rasero, no tienen vergüenza alguna de defender a cualquier truán a cambio de miles de soles. Sus principios son inversamente proporcionales a sus cuentas bancarias, a sus recibos por honorarios profesionales. Bueno, y el gran defensor de los derechos humanos, ¿no? El abogado del pueblo, Carlos Rivera, ha cobrado por defender a funcionarios denunciados en SUNAT por 73.600 soles, en SUNEDU por 50.876 soles,
en el Fondo Metropolitano de Inversiones por 9.660 soles, en el Ministerio de Vivienda por 11.962 soles, en la ONP por 41.768 soles, un total de 220.526 soles que se embolsicó de todos nuestros impuestos. Y ojo que en el BBVA están las cuentas de IDL, así que hay que indagar bien ahí qué es lo que podría estar detrás. Esta no es la primera vez que develamos aquí una incongruencia, por decirlo de una manera elegante, de Carlos Rivera. Esta es la más reciente de otras. La primera, perla, es haber defendido a un depredador sexual, por lo que el propio IDL lo sancionó. O sea, él no tuvo ningún reparo en defender a un depredador sexual. Y luego, cuando pensábamos que la cosa no podía ser peor, se hundió más, porque se volvió el abogado de Jenny Romero Coro, alias Camarada Lucero. Ella es senderista, convicta y confesa, pero aquí nos han querellado, Carlos Rivera, porque hemos dado cuenta, según testimonios, además de la época, de que ella estuvo involucrada en el asesinato de Marta Moyano, de María Elena Moyano. Y él dice, no, en ese asesinato no estuvo involucrada. Sí es senderista y ha matado gente, pero en lo de María Elena Moyano no tuvo nada que ver. Lo máximo. Defensor de senderistas. Perla número 3. Defiende a esta pseudoambientalista, Lucila Pautrato Yarzún, con la que nos está empapelando además para tratar de impedir que hagamos nuestro trabajo periodístico aquí, y eso ha sido observado además por IPIS. Y luego todos los caviares hicieron pataleta y se fueron de IPIS, ¿no? En buena hora. Ella lo que hace es criminalizar actividades legítimas, legales, que dan trabajo a comunidades nativas. Sabrá Dios con qué intereses. Y obviamente nosotros aquí hemos observado pues cantidades inusitadas de dinero que poseen paraísos fiscales en cuentas fuera del Perú, que ella no puede justificar. Tiene una mujer que es su testaferro y varias propiedades que tampoco puede explicar. Por denunciarnos, le cobra Quené, es como se llama esta supuesta ONG, ¿no? Le cobra a Quené patrocinio legal en presentación de denuncia penal querella contra Willax ante Poder Judicial. 10.000 soles. ¿Qué más? Contra Quené hay varios, ¿ah? De acá también. Asesoría entre la CIDH, 8.000. ¿Dónde está lo nuestro? Dios mío, acá está Quené. Instituto de Estudios Forestales y Ambientales Quené. 8.000. Quené, esto también es contra nosotros. 6.000 soles más. Qué rico. Ahí va, en total le ha cobrado a esta ONG 51.000 soles para empapelarnos y para impedir de que podamos hacer nuestro trabajo de investigación periodística. Pero cuando eso se lo hacen a ellos, vaya que pegan el grito en el cielo, denuncian por todos lados, hay un hostigamiento legal en contra de nosotros. Pero cuando ellos profesan este tipo de actos de intimidación legal para frenar a periodistas que hacen su trabajo, ahí sí nadie puede decirles nada. Ahí sí nadie puede decirles nada. También defiende funcionarios acusados de corrupción en el Estado, ¿no? Este Estado que tanto critica, y incluso del propio Ministerio del Interior, ¿no? Al Estado le ha cobrado 220.000 soles en los últimos años, ¿no?
sus camaradas de IDL saben que tiene todos estos cachuelos? Porque esto es aparte de lo que gana en IDL, ¿no? Sí, se entiende que esto es aparte. Cobra IPIS también. O sea, él defiende a quien le pague. Estos son los principios de Carlos Rivera, ¿no? El Instituto de Defensa Legal de los Senderistas, el Instituto de Defensa Legal de los acusados de corrupción del gobierno, el Instituto de Defensa Legal que tiene millones de dólares, de la pseudoambientalista que tiene millones de dólares en cuentas offshore en paraísos fiscales, Lucila Pautrat, como hemos denunciado en este programa y por lo que nos han empapelado. El Instituto de Defensa Legal de Depredadores Sexuales. Un abogado todoterreno, un abogado 4x4, chapa todo, deja algo, pues Riverita. Estos son mis principios, pero si no te gustan, tengo otros. El jefazo de Carlos Rivera, Gustavo Gorriti, sabe que está trabajando un caso del BBVA de estafa con un cuello blanco. No que eran la peste, los cuellos blancos, no que eran lo peor del sistema de justicia, no fue la gran denuncia que hizo famoso a IDL Reporteros, el caso de los cuellos blancos. ¿Cómo es que ahora el principal abogado de Gustavo Gorriti, su adu, su adláter, su combativo defensor, hoy defiende a un estafador, quizás el más grande, que timaron al BBVA por 280 millones de soles, una estafa histórica, lo defiende al lado de un cuello blanco que fue defenestrado como fiscal por la Junta Nacional de Justicia que tanto defienden estos. Y ahora él está con él de la mano, asumiendo la defensa de un estafador, del más grande estafador de la historia del Perú, con un cuello blanco. Eso es, pues, esta gente no tiene principios. Y les jode que nosotros aquí se lo refreguemos en la cara todos los domingos. Y nos denuncian. Y seguramente nos van a denunciar por haber hecho este reportaje también. Bueno, que venga. Nosotros nos defendemos. Tenemos cómo. Nos vemos en los tribunales, nos vemos en la corte y vamos a seguirles ganando. Pero lo que no vamos a dejar de hacer, y esto va para Carlos Rivera y compañía, es dejar de desnudar el doble rasero caviar que nos ha hundido en la miseria que hoy atraviesa este país. Eso sí, ténganlo por seguro. Muy bien, hasta aquí la presente edición de Contracorriente. Los dejamos con Rey con Barba, como es costumbre. Hasta la próxima.